Bien, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julio Salvador Pimentel, estudiante de tercer año de Ingeniería en Sistemas. Por este momento yo seré su instructor de la materia de Algoritmos 1. Y para empezar con nuestra clase, voy a compartir pantalla. Ok, el tema que veremos en este día será los datos y los tipos de datos. Ok, esta será la agenda del día de hoy, de qué es lo que haremos y la manera en la que trabajaremos este día. Como mencionaba, mi nombre es Julio Salvador Pimentel, estudio en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Por cualquier duda pueden contactarme al correo institucional que queda en pantalla, o si quieren un contacto de manera más rápida, ese es mi número de teléfono y pueden escribirme por cualquier duda o consulta. Bien, comenzando con el tema del día de hoy, que serán los datos y tipos de datos en algoritmos, comenzaremos definiendo qué es un dato. Los datos son hechos reales que describen sucesos y entidades. Así como los datos también se pueden referir a un número, letra o cualquier tipo de símbolo, que eso lo explicaremos más adelante, que no todos tienen o entran en la misma categoría. Los datos tienen subconjuntos o subdivisiones. Un dato puede representar una palabra, una medida, una descripción, una cantidad, entre muchas otras. Los datos son muy importantes ya que son las características sobre las cuales opera un algoritmo. Y esto es muy fundamental ya que a partir de acá, de algoritmos, programación y todo lo que sea de aquí en adelante en cuanto a la carrera de Ingeniería en Sistemas, licenciatura en Sistemas o software, cualquiera de estas, se trabaja con datos para programar, para cualquier cosa. Y los datos son importantes porque es la expresión general que describe los objetos con los cuales la computadora opera. Esto es muy, muy, muy importante, ya que toda computadora opera bajo una expresión general y esta expresión general se refiere a los datos. Lo que mencionaba anteriormente, durante toda la carrera vamos a trabajar con datos, ya sean alfanuméricos. Bueno, más adelante explicaremos. A continuación, muestro un esquema de los tipos de datos. Los datos se dividen en dos, en simples y compuestos. En este día empezaremos por los datos simples. ¿Qué son los datos simples? Se dividen en dos, en lógicos, numéricos, perdón, se dividen en tres, lógicos, numéricos y alfanuméricos. Los alfanuméricos se pueden dividir en dos también, ya sea en tipo carácter o tipo cadena. Y los numéricos se pueden dividir en entero o real. Luego, en el otro tipo de datos son los arreglos o registros, que son vectores o matrices. También en el tipo de compuestos están los archivos. Este tipo de datos que son compuestos no se tocarán el día de hoy. Simplemente es para mostrar a grosso modo los tipos de datos. Este esquema lo pueden ver, pueden tomarle una captura de pantalla para tener una mejor organización y saber cómo están divididos los tipos de datos. Bien, este día trabajaremos solamente los tipos de datos simples, que son lógicos, alfanuméricos y numéricos. Bien, ¿qué son los datos simples? Los datos simples es un dato simple es básicamente un número entero, no se puede poner decimales, no se puede ser un medio, 1.5, 3.6. Estos tipos de datos no entran en esta categoría. Un ejemplo es la cantidad de pupitres que puede haber en un salón.
105 pupitres, no hay 105 y medio. No, los que hay en uso y que pueden servir son 105 pupitres. Y aquí se muestran los datos numéricos, alfanuméricos y lógicos. Los datos compuestos son conjuntos de partida de datos simples. Estos están relacionados entre ellos y son estructurados. Un ejemplo de esto es una fecha de cumpleaños, ya que está compuesta de tres datos, por decirlo de alguna manera. Sería el día, el mes y el año. Son tres datos distintos que forman uno solo, que es un dato compuesto. Podría ser el día 20, el mes 5 del año 2020. ¿Qué son los datos numéricos? Bien, los datos numéricos son aquellos que representan una cantidad o un valor determinado. Su representación se lleva a cabo con los formatos ya conocidos: enteros, puntos, fracciones, decimales, y solo si estas existen. Y en ese tenemos dos tipos de datos: el entero y el real. En este momento vamos a conocer lo que son los datos de tipo numérico entero. El entero es aquel dato que se puede tomar por un valor o un número perteneciente al conjunto de números enteros. O sea, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los cuales están formados por los números naturales, que ya se sabe, o los que ya han cursado la materia de matemáticas, está representada por una Z mayúscula. Los enteros son números completos, o sea, no tienen componentes fraccionarios, no se pueden dividir. Por ejemplo, no pueden ser 1.5, 3.6, entre otros. Un ejemplo podría ser el año en el que uno nació, que en mi caso es el 2021. Otro ejemplo podría ser la edad que tengo, son 20 años, o como anteriormente mencioné, pueden ser los pupitres del salón de clases, que podrían ser 40 pupitres. Muy importante que en pseudocódigo, que se verá más adelante en la materia de algoritmos, explicaremos mejor lo que es el pseudocódigo y cómo se aplica. A la hora de indicar que el tipo de dato que se está utilizando es de tipo entero, la palabra reservada que se va a utilizar en ese momento es entero. Así como pueden ver en la presentación, la palabra reservada es entero. Bien, el tipo numérico real, que es double, como una... Más adelante se verá y se ocupará bastante esto, pero el tipo real numérico consiste en un subconjunto, o básicamente son los números reales, que estos sí pueden usar punto decimal. Estos pueden ser positivos o negativos. En el caso anterior, no pueden ser negativos los datos de tipo numérico. Cuando es tipo real, sí puede ser positivo o negativo, al igual que puede tener puntos decimales. Por ejemplo, el peso en kilogramos y la altura en centímetros de una persona. El peso pueden ser 8.6 kilogramos de un bebé, y la altura es de 150.5, por decirlo. Recordar que siempre en tipo real acepta valores positivos, negativos y decimales. En pseudocódigo, hablando nuevamente, la palabra que está reservada para este tipo de datos que son numéricos es la palabra real, así como se puede ver en la presentación. Bueno, continuando con la presentación, están los datos alfanuméricos, que estos pueden ser de caracteres alfabéticos, numéricos y caracteres especiales. Estos representan información textual,
ya sean palabras, frases, símbolos, entre otras. No tienen valor alguno para efectos numéricos. Y estos pueden distinguirse porque son delimitados por apóstrofes o comillas. Esto es muy importante. Y aquí está dividido los tipos de datos alfanuméricos. Ya son tipo de carácter y tipo cadena. El tipo carácter es un conjunto finito y está ordenado de caracteres que la computadora reconoce y es un dato que contiene solamente un carácter. El tipo carácter es aquel que puede tomar un valor perteneciente al conjunto de caracteres que puede representar el computador. Y nuevamente, recalcando que en pseudocódigo será muy importante más adelante, conocer estas palabras, la que se usa para carácter es la palabra carácter, así como se encuentra en la parte izquierda de la presentación. Para denotar que un dato es de tipo carácter, se representa entre comillas simples, como puede ser el sexo de una persona, que es solamente una letra en este caso, F que significa femenino o M que significa masculino. El carácter está encerrado dentro de comillas simples, o sea, una sola comilla. Bien, ahora teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a lo que son los datos de tipo cadena. El de tipo cadena es una asociación de caracteres que se encuentran delimitados por comillas dobles. Y según el lenguaje de programación, por lo tanto, un dato de tipo cadena es aquel que puede tomar por valor una secuencia de caracteres. En pseudocódigo, la representación de la palabra es cadena y importante que los datos de tipo cadena se encierran en comillas dobles. Por ejemplo, el título de un libro, La Odisea. La Odisea tiene que estar encerrado entre comillas dobles y esta oración posee 9 caracteres. Muy importante recalcar que los espacios en blanco también cuentan como un carácter. En este caso está dividida L, A, espacio, O, D, I, S, E, A. Esos 9 son los que conforman la cadena de 9 caracteres en este ejemplo. Y de la misma manera, el autor de un libro igual se tiene que encerrar en comillas dobles. Esto indica que es un dato de tipo cadena. Entonces, esos son los primeros datos, los primeros tipos de datos, el primer sector, que son los datos simples, que se demostrarán en esta clase. En la siguiente se mostrarán y se explicarán los datos de tipo compuesto. Y esperamos que se pueda aprender, que hayan aprendido mucho. Y pues recuerden que la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes. Y los hombres grandes son el porvenir de la patria. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy.